Ya estamos en vivo. Ok. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida, y estamos transmitiendo en vivo a través de la página de la radio Mensaje para Salvación, ¿verdad? La página de Facebook de la radio Mensaje para Salvación. Estamos transmitiendo vía Facebook Live. Y bueno, una vez más, muy buenas noches tengan todos ustedes. Y también, bueno, antes de iniciar, quisiera darle las gracias a nuestros hermanos administradores de esta página por darme una vez más la oportunidad de estar transmitiendo. Ya, esta es la tercera vez. Ya hemos tenido oportunidad, o mis hermanos me han brindado la oportunidad de transmitir vía Facebook Live. Lo que pasa es que estoy tratando de buscar el video. Ok. Sí, les decía, ya habíamos tratado ya habíamos tenido algunas transmisiones anteriormente, ¿verdad? En años anteriores. Una vez más, gracias por la oportunidad que me están dando. ¿Dónde estaré? Sí estoy. Dice que sí está en vivo. Sí. Sí están viendo. Una persona está Ok, viendo. pues entonces vamos a ver. No sé por qué no está mostrando aquí. No está mostrando aquí, no está mostrando Facebook, ¿no? en Facebook. ¿Qué pasará? Ok, pues entonces vamos a ver. No sé por qué no está mostrando. Ahí se escuchó la voz de mi nuera. Ok. Ahí estamos ya. ¿Sí? Ya me encontré. Ese era el único pendiente que tenía, sí, estaba transmitiendo en vivo, pero parece que sí. Parece que sí. Bien. Antes de iniciar, todavía no le pongo un título a la clase que tengo, pero conforme vayamos hablando sobre el tema, ustedes se van a dar bien cuenta que es el mensaje que trato de compartir con ustedes. Es un mensaje muy importante, es un mensaje que es de importancia, es un mensaje que es relevante en estos tiempos. Sobre todo por la cantidad de información que tenemos, sobre todo en las redes sociales. A veces no debería ser, pero a veces nos confundimos, a veces lo que vemos nos confunden, ¿verdad? A veces vemos un video en YouTube, vemos un video que postea alguien por ahí en Facebook o en WhatsApp o lo que sea, y entonces esto algunas veces llega a causar cierta confusión. Entonces, es un mensaje relevante, es un tema importante, es un tema esencial para estos tiempos, ¿verdad? Estos tiempos, muchas gentes estudiosas le llaman estamos en los tiempos de la edad de la información.
estamos en la edad de la información, ¿verdad? Así como hubo una edad antigua, una edad media, una edad moderna, dice, ahora estamos en la edad de la información, ¿verdad? ¿Por qué la edad de la información? Porque hay mucha... información disponible ahí en el internet. Bien, voy a leer un versículo en la Biblia. Son dos versículos. Ese lo encontramos en Hebreos capítulo 13. Una vez que lo lea, vamos a tener una oración. Hebreos capítulo 13, versículos del 8 al 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice el versículo 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por los alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones que recibimos diariamente de parte de ti. Sobre todo porque este día despertamos, vimos la luz de un nuevo día. Padre eterno, Padre todopoderoso, el que todo lo sabe. Gracias sobre todo por tu gracia, por ese gran amor que demostraste para con nosotros al mandar a tu Hijo a morir para perdón de nuestros pecados. Ese amor es difícil entenderlo y difícil como humanos comprenderlo, pero una cosa es ciertísima, que siempre te estaremos eternamente agradecidos. Padre, también en estos momentos te pido por todos aquellos hermanos y hermanas que se encuentran con problemas de salud, con problemas sociales. Te pido que los fortalezcas y los ayudes. Padre, en estos momentos estamos por iniciar un estudio más de tu palabra. Te pido que nos ayudes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hermano José González, gracias igualmente. Saludos a nuestros hermanos del Paso, Texas. Hermana Chela López, saludos y bendiciones, hermano. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermana Chela. Igualmente, saludos. Bien. Vamos a regresar, como les dije. No he dado un título al tema, pero ustedes poco a poco se van a dando cuenta de lo que vamos a tratar de exponer aquí. El versículo 9 dice, no se dejen llevar por las doctrinas diversas y extrañas, ¿verdad? Porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. Básicamente, ¿qué nos está diciendo aquí? Que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Que estemos bien informados. Como cristianos debemos de estar bien informados. ¿Y esa información de dónde la debemos sacar? Pues de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Para no dejarnos llevar por doctrinas extrañas y diversas. Saludos, hermano Adán. Saludos. Que Dios les bendiga. ¿Sí? Vamos a ver otro versículo. Ahí ese lo encontramos en Hebreos 10, del 22 al 25. Y mira lo que dice. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Sí? Aquí
Bueno, el versículo 22 pues está hablando de la manera de cómo llegamos a formar parte de la iglesia, ¿verdad? De la manera de cómo formamos parte de esa sociedad ideal a la cual Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo invitando, ¿verdad?, a que nos uniéramos, ¿verdad? Aquí está hablando de corazón sincero, está hablando de fe, ¿sí? Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, está hablando de arrepentimiento, y en la parte final del versículo 22, y nuestro cuerpo lavado con agua, está hablando del bautismo. Así es, ¿verdad? Esta es la manera de cómo nosotros como cristianos pasamos a formar parte de nosotros como seres humanos, perdón, pasamos a formar parte de la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo, ¿sí? De esa sociedad ideal a la cual pertenecemos, ¿verdad? Fe, arrepentimiento y bautismo. Esto es muy importante que lo tengamos presente. El versículo 23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Cada que ustedes encuentren la palabra esperanza, ustedes tienen que saber a qué se refiere el texto. Ustedes tienen que entender, o todos nosotros tenemos que entender, que cuando la palabra de Dios habla de esperanza es aquello, ¿sí?, que tenemos como meta. Si recuerdas que como cristiano, si recuerdas que como miembro de la iglesia, una vez que nos bautizamos y salimos de las aguas, nuestros pecados son perdonados, ¿sí? En esos momentos el Espíritu Santo ya está en nosotros y a través de la palabra de Dios empieza a dirigir nuestras vidas. Y nosotros debemos de permitir, nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. ¿Pero cómo? ¿Sí? No de manera milagrosa, como muchos lo atribuyen, sino a través de la lectura o a través de la palabra de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Bien, una vez que ya formamos parte del cuerpo, ¿sí?, que es la iglesia, nuestros metas, nuestros objetivos, ¿sí?, nuestro enfoque cambia. Cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones, nuestra mente está inundada de muchas cosas, ¿sí? Está inundada de planes, está inundada de deseos, está inundada de metas terrenales, ¿sí? Tener una casa, tener un carro, estudiar, qué sé yo, ¿verdad? Tener un mejor trabajo, progresar, hacer dinero, etcétera, etcétera. Pero cuando iniciamos o cuando ya somos parte del cuerpo, ¿sí?, cuando ya somos parte de la iglesia, nuestra meta cambia, nuestro enfoque cambia. Ahora nuestra meta está no en cosas terrenales, sino en cosas espirituales. Nuestra meta no está en este mundo, sino nuestra meta está más allá, ¿sí?, en el futuro. Entonces, como cristianos debemos de tener bien claro cuál es esa meta. Como cristianos debemos de tener bien claro cuál es esa meta. Y entonces aquí es por eso que en el 23 dice el escritor de los Hebreos: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, ¿sí? En eso debemos de estar. Nuestra mente siempre debe de estar en eso, ¿verdad? En la esperanza que tenemos como cristianos, en aquella meta que es la corona de vida, que es la vida eterna. En eso es lo que debemos de enfocar, ¿sí?, nuestras energías o todo nuestro ser. Si te das cuenta que como cristianos ahora ya tenemos un objetivo, ahora ya sabemos por qué estamos vivos en esta tierra, ¿sí? Como cristianos ya sabes quién eres, ya sé quién soy yo, ¿sí? Perdón, mi vida ya ha tomado sentido desde el momento que acepté a Cristo como mi Salvador. Esto es muy importante que lo entiendas.
Bien, dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Esto es lo que debemos de estar siempre que estemos, mientras estemos en este mundo, ¿verdad? Interactuando, yendo a la iglesia, dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Interactuando, estimularnos, ayudándonos, ¿sí? ¿Por qué no amonestándonos unos con otros, verdad? Pues ahí está en el 25, ¿verdad? Exhortándonos. Acuérdate lo que Pablo les decía a los corintios o en aquel capítulo famoso que habla sobre el amor, ¿verdad? Dice que ahora existen tres cosas, ¿verdad? Que es el amor, la fe, el amor y la esperanza, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Y dice, el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. Déjenles leer otra cita. Esa cita la encontramos ahí en Efesios 4, versículos del 11 al 15. Y dice de la siguiente manera, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mira, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, de la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí que básicamente está diciendo, bueno, pues que dentro de la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo en ese tiempo, bueno, había apóstoles que se refiere básicamente a los 12 apóstoles, había profetas. Ahora ya no tenemos el don de la profecía, ¿verdad? El don de la profecía estuvo activo, digámoslo así, los primeros 100 años, que fueron los que vivieron hasta que estuvieron vivos, ¿sí? Hasta que estuvo vivo el último apóstol, ¿verdad? Y muy probablemente el último apóstol que murió fue Juan, ¿verdad? Y Juan murió alrededor del año 100 aproximadamente. Entonces, el don de la profecía ya no lo tenemos ahorita, ¿verdad? Pero tenemos predicadores en estos tiempos, tenemos evangelistas, ¿sí? Dentro de las iglesias hay un gobierno, ¿verdad? De ancianos, obispos, todos se utilizan de una misma manera, ¿verdad? O pastores, ¿verdad? Entonces, él aquí está diciendo básicamente que todos ellos son los encargados de capacitar a los santos, ¿verdad? A los santos para que lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? El versículo 14 dice, para que ya, entonces dice, ya no seremos niños. Dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Esto es muy importante, ¿sí? El estudio, la enseñanza, la capacitación, ¿sí? Dentro de la iglesia es importantísima. ¿Por qué? Pues para ya no ser niños o para ir madurando poco a poco, ¿sí? Una persona que es inmadura dentro religiosamente hablando, ¿sí? Una persona que no se preocupa por leer las escrituras, es una persona, dice, que es un niño espiritualmente y por lo tanto es una persona que es sacudida por las olas y llevada de aquí para allá por todo el viento de doctrina, ¿verdad? Entonces es muy importante la capacitación. Este es mi objetivo, capacitarte, darte herramientas para que comprendas y para que entiendas, pero también estimular, ¿sí? Para estimularte a que estudies por cuenta propia. Esto es muy importante, a que estudies por cuenta propia. Bien, dice el versículo 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si te das cuenta, ¿sí? Capacitación. Es bien importante. Información, que adquieras información. Esto es importantísimo. Vamos a leer otro versículo, dice, lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Mira lo que dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios,
quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego dice en el 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La persona que es de doble ánimo es aquella persona que es fría, es aquella persona que se desanima por cualquier cosa, ¿verdad? Me miró feo el hermano, ya no voy a ir. Me miró feo sultano dentro de la iglesia, todos son unos hipócritas, ya no voy a ir. Esa es la persona que todo le molesta, que todo le afecta, que no va, que no asiste a la iglesia, que no quiere crecer, ¿verdad? Y aquí está Santiago hablando duro en contra de ellos, ¿verdad? No piense que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante estar capacitados, es muy importante dentro de la iglesia que los líderes, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los maestros, capaciten, ¿verdad? Capaciten, esto es bien importante. Bien, Juan 17:3, ya vamos entrando al tema, ¿sí? Hermano Raúl, gracias igualmente. Dios te bendiga. ¿Sí? Ya vamos entrando en tema. Ya vamos entrando. Ya, te repito, no puse título. Gracias, hermano Erwin. Gracias igualmente. Dios te bendiga. Bien, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Si te recuerdas lo que te decía de una vez que salimos de las aguas del bautismo, te comentaba que nuestros pecados son perdonados, el Espíritu Santo mora en nosotros y empezamos a ser dirigidos por Él, pero a través de la palabra de Dios. ¿De qué manera el Espíritu Santo o dejamos que actúe el Espíritu Santo en nosotros? A través de la palabra de Dios. Si no leemos, no vamos a dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, simple y sencillamente. Y entonces mira lo que dice aquí. También te decía que la meta, en ese momento nuestras metas, nuestro objetivo, ¿sí? Cambia, ¿sí? Como cristianos ahora ya tenemos una meta espiritual. Ahora ya tenemos una meta allá, en el futuro, más adelante, no sabemos cuándo, ¿sí? Para vida de cumplirla, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Para vida de cumplirla, tenemos que, ¿sí?, obedecer la palabra. Gracias, hermano Raúl, de Dios. Y mira, dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, aquí tenemos tres aspectos que son básicos, ¿verdad? ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta como cristiano? La vida eterna, ¿sí? ¿Y qué se requiere para tener vida eterna? Un pleno conocimiento de Dios, ¿sí? De Dios y de Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? Conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y obviamente tienes que tener claro, ¿sí?, para ti qué es la vida eterna. Tienes que tener claro qué fue lo que dijo Cristo Jesús en lo referente a la vida eterna. Tienes que tener claro qué fue lo que dice Dios o cuáles son los planes de Dios, ¿sí?, con respecto a nuestra vida eterna. ¿Sí? Entonces son tres aspectos que no se te deben de olvidar. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8, dice, pero puesto que nosotros somos del día, este capítulo está muy interesante y lo vamos a estudiar. Dice el capítulo completo el 5, ¿verdad? También vamos a estudiar el capítulo 4, dice, pero este versículo dice, pero puesto que nosotros somos del día, en otras palabras, somos cristianos, pertenecemos al cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Pertenecemos a esa sociedad ideal a la cual Jesucristo estuvo invitando mientras estuvo aquí en vida. Dice, seamos sobrios, que nos portemos con cordura, pensemos racionalmente,
con razón, ¿sí? Habiéndonos puesto, y mira de qué manera, ¿sí? Habiéndonos puesto la coraza de la fe, otra vez, ¿verdad? La fe, ¿sí? Y del amor, ¿sí? Y por casco, la esperanza de la salvación. Hermana Gloria Salazar, gracias igualmente, buenas noches. Saludos, hermana Gloria, ¿sí? Otra vez aquí, Pablo, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Siempre debemos de estar con eso, ¿verdad? Él dice la coraza de la fe, ¿sí? Y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. ¿Y de aquí qué está hablando? La vida eterna, ¿sí? La esperanza, ¿sí? Que tenemos los cristianos de vivir para siempre, ¿sí? Esa es la vida eterna al lado de Dios, ¿sí? O sea, por la eternidad, ¿sí? Entonces es muy importante que como cristianos siempre tengamos en mente, ¿sí? La importancia. Es muy importante que como cristianos siempre tengas que esa meta, ¿sí? En tu mente, ¿sí? Siempre la sigas y siempre la sigas, y esa es la esperanza, ¿verdad? Esa es la esperanza. Y es importante que entendamos que para vida de lograrla, ¿sí? La obediencia es básica y esencial. Es bien importante, ¿sí? Hebreos 13, 14. Mira lo que dice. ¿Sí? Dice, este versículo está muy bonito, mira lo que dice, aquí se va a encapsular todo lo que te he venido diciendo hasta ahorita, dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, si te das cuenta, ¿sí? Yo te estaba diciendo anteriormente, como cristianos, nuestras metas, o esas metas que teníamos terrenales, ¿sí? En esta vida ya no son más importantes. Nuestra meta es a futuro, es eterna, ¿sí? Y a esto se refiere este versículo 14 de Hebreos 13. Dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos, ¿cuál dice? La que está por venir. ¿Sí te das cuenta qué bonitas palabras del escritor de Hebreos? ¿Sí? Aquí se encapsula lo que yo te he estado diciendo anteriormente, ¿verdad? No tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Es muy importante eso. Vamos a leer Mateo 6, ¿sí? Mateo 6, del 19 al 20, y mira lo que dice. No acumulen para sí tesoros en la tierra, otra vez más, ¿verdad? De lo que yo te estoy hablando, ¿sí? Donde la polilla y la herrumbre destruyen, metas terrenales. Si no te preocupes, no te enfoques, ¿sí? En esto. Dice, donde los ladrones penetran y roban. Mira lo que dice el versículo 20. Dice, si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a manera de sumario de todo lo que de todos estos versículos que hemos leído, te hablé de vida eterna, ¿sí? Te hablé de que esa es nuestra meta, o esa es la ciudad la que todos deseamos entrar algún día. Hablar de la vida eterna es estar y vivir para siempre por la eternidad con Dios, ¿sí? En aquellas moradas que nos tiene preparadas, ¿sí? Entonces,
algún día en el futuro, pues no sabemos cuándo, puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, puede ser una semana, en un mes, puede ser en un año, 3 años, 20 años, 100, no sé, no sabemos. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos, que mientras estemos vivos, en eso debemos de estar siempre, o debemos de tener siempre en nuestras mentes presente. Esto es muy importante. Cuando hablamos del futuro, ¿sí? Cuando hablamos de un final, estamos hablando de escatología, ¿sí? Y es precisamente de lo que yo voy a estar hablando cada que tenga la oportunidad. Voy a estar hablando de escatología. Vamos a tratar de entender toda la información, ¿sí?, que tenemos en la palabra de Dios. Vamos a tratar de reafirmar nuestra convicción en todo lo que tenemos en la palabra de Dios, para no ser movidos, ¿sí?, como las olas del mar por el viento, para no caer en ese doble ánimo en el que caen muchas personas, ¿sí? Tenemos que estar bien firmes en aquello que creemos. Tenemos que tener bien claro todo eso lo que dice la palabra de Dios sobre las cosas que están por venir, sobre el futuro, sobre la esperanza de la salvación, sobre aquella ciudad en la cual nosotros tenemos nuestras esperanzas. Tenemos que tener todo esto bien claro, ¿sí? Es muy lamentable que en estos tiempos de repente hay en YouTube, en las redes sociales, videos que muchas personas se dejan llevar y arrastrar. O este tipo de videos, este tipo de información que ven y que escuchan, les crea dudas, les crea temores infundados. Es muy lamentable, ¿sí? Y es precisamente lo que yo les acabo de leer. No hay que caer en eso. Es muy importante que dentro de cada iglesia, nuestros líderes hablen sobre estos temas, hablen sobre escatología, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Es muy importante para que nosotros tengamos bien claro lo que dice Dios, para que nosotros tengamos esa esperanza bien firme en nosotros. ¿Sí? Es bien importante. Entonces de eso vamos a estar hablando. Por ejemplo, vamos a ver la mayoría de las por ejemplo, Pablo habla del final de los tiempos, ¿verdad? Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver ¿qué dice Pablo, verdad? Vamos a tratar de comprenderlo y entenderlo, ¿verdad? El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses está muy bonito también. También vamos a darle una vista, ¿verdad? Ahí también en Tesalonicenses, parece que ya es en la segunda parte, viene Pablo habla sobre el hombre de pecado. Vamos a tratar de ver y comprender a qué se refiere, ¿verdad? Todo es la palabra, todo eso del hombre de pecado. Y así sucesivamente. Vamos a ver básico, es importantísimo. Estoy sacando mi Biblia, hermanos. Las profecías ahí en Lucas 21, ¿sí? En Lucas 21. Vamos a verlas, vamos a analizarlas, vamos a tratar de comprender más claramente, ¿verdad?, el mensaje que Jesucristo, o esa profecía de Jesucristo que dio, ¿verdad?, en esos momentos, ¿verdad? Se encuentra en Lucas capítulo 21, ¿verdad?, del 5 en adelante, ¿verdad?
tenemos en el capítulo 21, tenemos la ofrenda de la viuda, tenemos Jesús predice la destrucción del templo. Vamos a verlo, ¿verdad? Las señales antes del fin, ¿verdad? Ahí está, las señales antes del fin, ¿verdad? Tenemos del 25 al 36 la venida del Hijo del Hombre. Vamos a tratar de analizarlas, ¿verdad? Vamos a ver esta profecía pues es paralela a la que encontramos ahí en Mateo, ¿verdad? Capítulo 25. Sí, Mateo capítulo, no, perdón, es capítulo 24, ¿verdad? Son estas profecías de nuestro Señor Jesucristo, profecía sobre el final de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Capítulo 24, capítulo 21 son paralelas, ¿verdad? Y también la encontramos en Marcos. Bueno, vamos a verlas, vamos a estudiarlas, vamos a tratar de darle claridad a esas profecías del final de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la resurrección, el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿sí? Para que comprendamos y para que comprendas, ¿verdad?, qué es la resurrección. Y sobre todo, vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis, ¿sí? Vamos a hablarlo capítulo por capítulo, ¿verdad? Versículo por versículo. Vamos a estar analizándolo. El libro del Apocalipsis es el último que vine estudiando y vine sacando apuntes al respecto. Ya tengo casi un año juntando y recabando mucha información, ¿verdad? Y es un gusto estar transmitiéndolo, ¿verdad? Es un gusto estar compartiéndolo con ustedes. Bien, obviamente vamos ahorita en este poquito tiempo que me queda, vamos a hablar sobre escatología. ¿Qué es escatología? ¿Sí? Vamos a tratar de comprender qué es esta palabra, qué significa, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a checar algunos aspectos de escatología errónea, ¿sí? Porque hay muchas teorías, o mejor dicho, doctrinas, ¿verdad? Hay muchas doctrinas sobre el fin de los tiempos que lo único que hacen es causar dudas, causar más dudas en las personas, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la escatología verdadera, ¿verdad? En qué es lo que nos debemos enfocar como verdaderos cristianos, ¿verdad? Vamos a estar analizando esto poco a poco. Entonces, vamos a ver, hay otro tema también que es muy importante. Yo creo que esto ya no voy a librar a dárselos el día de hoy, pero también lo vamos a ver, ¿verdad? Déjame te digo el título, este sí lo tengo por aquí. Vamos a ver influencia del libro del Apocalipsis a lo largo del tiempo, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta de todos los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Guerras, una apostasía tremenda dentro de la iglesia, temblores, la plaga esta, ¿verdad? Bueno, no es plaga, ¿verdad? Es este problema de virus, la pandemia causada por un virus, todo esto, y muchas veces la sociedad dice, ya no cabe duda que ya estamos en los últimos tiempos. No cabe duda que ya estamos en el tiempo del fin. ¿Será esto cierto? Este razonamiento será el correcto. Bueno, dándote este pequeño estudio sobre la influencia del libro del Apocalipsis a lo largo del tiempo, te vas a dar cuenta que no. Los mismos problemas que encontramos hoy, de carácter natural, huracanes, terremotos, etcétera, etcétera, los problemas políticos, las guerras, los problemas de salud que existen hoy, también existían en el pasado, ¿sí? Desde los tiempos
antiguos, ¿sí? Bueno, en este tema, la influencia del libro del Apocalipsis a lo largo del tiempo, te voy a dar algunos antecedentes en diferentes tiempos, ¿verdad?, de la historia, para que tú te des cuenta. Por ejemplo, en el año 150, después de que se escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, 50, 60 años, ¿qué pasaba ahí? Bueno, hay un antecedente muy importante, ¿verdad? Hay un antecedente de un hombre que se levantó y empezó a decir que era profeta de Dios y caía en éxtasis y caía en trance y decía que a Dios hablaba por medio de él, ¿verdad? Y él se enfocó en el Apocalipsis como su tema, como su libro favorito. Y él lo tomó muy literal, todo lo que decía el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces, y eso ocurrió 50, 60 años después de que se escribió el libro, o sea, en el siglo segundo, ¿verdad? También en el 300 había muchos problemas de carácter social. En el 300, después de Jesucristo, te estoy hablando, ¿verdad? O en el 400, ¿verdad? En el 1000, históricamente hablando, ¿sí? Más o menos te voy a dar unos extractos que nos dan una idea de más o menos cómo pensaban las personas o la sociedad en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta cómo el libro del Apocalipsis tenía mucha influencia en la sociedad, ¿verdad? Como ahorita, ¿sí? Pero aquí el punto es que todo lo que tú ves en estos tiempos, en cada época de la sociedad, ha pasado, ¿sí? A lo largo de la historia. Entonces, te vas a dar cuenta que no es un razonamiento ideal decir, no cabe duda que ya estamos en los últimos tiempos. Llegó el año 2000, no, pues ya, con tan solamente ser el 2000 ya eran los últimos tiempos, ¿verdad? Lo mismo pasó cuando fue el año 1000, el año 1500, el año 1600, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso te voy a estar hablando para que tú te des una idea, ¿verdad? Históricamente hablando, de cómo el Apocalipsis ha tenido una gran influencia en la sociedad, ¿verdad? Influencia en la sociedad. Y no se diga en el siglo XX, ¿verdad? No se diga en el siglo XX. Te voy a hablar de algunos autores dispensacionalistas o premilenialistas, ¿verdad? O los que dieron origen a esta doctrina, que es una doctrina, pues, generalmente la mayoría dentro del grupo, dentro del mundo cristiano la cree, que es cierta, ¿verdad? El rapto y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver cuándo se inició, quién lo inició, ese tipo de interpretación. Vamos a ver todo eso. Influencia del libro del Apocalipsis. Y bien, más o menos ahí te di a grandes rasgos todo lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Me queda un poquito de tiempo ahorita. Vamos a iniciar con escatología, ¿verdad? ¿Qué es esa palabra, verdad? De escatología. Y es bien simple, porque es otra cosa que me gusta a mí hacer, ¿verdad? Hacer las cosas simples, hacer las cosas sencillas. Escatología. ¿Qué es escatología? Bueno, la definición es bien simple, ¿verdad? Viene de dos palabras del griego. La primera palabra es escatos, que significa fin, y logía, conocimiento o estudio, ¿verdad? Bien simple. Son dos palabras, fin, conocimiento o estudio. Entonces, una definición de escatología es un estudio de las últimas cosas. Así de simple, ¿verdad? Escatología, estudio de las últimas cosas, ¿sí? En otras palabras, estudiar lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo y la segunda venida de Cristo y el juicio final, entre otras cosas, que ya más adelante vamos a ver, ¿sí? Estudiar lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo y la segunda venida de Cristo
y el juicio final, entre otras cosas. Es muy importante, ¿verdad? Y como te decía anteriormente, hay muchas teorías escatológicas, ¿sí? Muchas teorías que tratan de explicar escatología, ¿verdad? Lo que viene en la Biblia, ¿verdad? Pero estas difieren en el mundo religioso de hoy. Y te voy a dar algunos nombres, ¿verdad? No vamos a ver ninguna de estas, por supuesto, pero nada más para que se te quede en mente. Postmilenialismo, premilenialismo, dispensacionalismo, amilenialismo, ¿sí? Diferentes teorías que tratan sobre escatología, ¿verdad? Cada una de estas tiene diferentes teorías, o sea, aparte de estas que te estoy nombrando, hay más, ¿verdad? Que se derivan de estas que te pronuncié. Entonces, siempre hay que buscar, ¿sí? Irnos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiso decir o lo que Jesucristo hace 2000 años en ese mensaje, ¿verdad? Profético que dio, ¿verdad? Ahí en el monte, ¿verdad? Sobre el fin de los tiempos. Es muy importante irnos a la Biblia, que no se nos olvide. Bien, ¿por qué es importante estudiar escatología? Bueno, mira, nomás para que te des una idea. Y esto está en relación con todos los versículos que leí en un inicio. ¿Cuánto sabemos de escatología? Inevitablemente va a afectar nuestra hermenéutica, o sea, la manera de cómo interpretamos la palabra de Dios. Va a afectar nuestra política, ¿sí? Los aconteceres de carácter político dentro de las naciones que están sucediendo, ¿verdad? ¿Qué concepto tienes o qué sabes de escatología? Va a afectar en eso. Tú vas a ver las cosas de acuerdo a lo que tienes en tu mente, ¿verdad? La escatología también influye en el evangelismo, ¿sí? ¿Qué cosas tienes en tu mente? ¿Sí? La escatología también influye en la manera de cómo interactuamos dentro de la iglesia. Si te fijas que es bien importante estudiar lo correcto, estudiar escatología, pero como tal y como viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque también la manera de cómo interactuamos dentro de la iglesia tiene relación a qué tanto conocimiento tenemos de escatología. Hermanos, líderes de las iglesias, tienen que enfocarse en esto, es muy importante, ¿sí? Dice, y como resultado de todas las anteriores, nuestra ética, nuestra conducta, ¿sí? Afecta, ¿verdad? ¿Qué tanto sabemos? O sabemos lo que debe de ser, o no lo sabemos, ¿verdad? Si no lo sabemos, eso va a influir en nuestra manera de ser. Bien, es importante que entendamos que en la palabra de Dios, en la Biblia encontramos muchas temas de escatología o sobre escatología, sobre el fin de los tiempos, sobre las últimas cosas, ¿sí? La encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero aquí es muy importante hacer una diferencia. En el Antiguo Testamento, o la escatología del Antiguo Testamento, ¿sí? Se refiere principalmente, ¿sí? a la última dispensación, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Esto es al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Básicamente, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La escatología, ¿sí? O los temas de escatología dentro del Nuevo Testamento se refieren principalmente a la segunda venida de Cristo. Se refieren principalmente a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? De hecho, muchos libros dentro del Nuevo Testamento tienen referencias a su segunda venida y al juicio, ¿sí? De todo esto vamos a hablar, ¿verdad? De su segunda venida y del juicio. De todo eso vamos a hablar. Desafortunadamente, a lo largo de los siglos, históricamente hablando, es más, desde
50 años, que es de lo que tengo datos, ¿verdad? Desde 50 años después de que se escribió el libro de Apocalipsis, en el siglo segundo, ¿verdad? Ya empezaron hombres con doctrinas extrañas y con doctrinas erróneas, ¿verdad? Y enfocándose en temas escatológicos. Entonces, desde esos momentos hasta nuestros tiempos ha habido una serie de interpretaciones erróneas, ¿verdad? Del fin de los tiempos. ¿Sí? Y te voy a dar algunos ejemplos. Hay un libro que es muy famoso en la década de los 70. Se llama El último gran planeta Tierra, ¿verdad? Lindsay es el autor. Él es un autor famosísimo. Después te voy a dar más información, en la década de los 70. Pero ahí en ese libro, él hace algunos comentarios escatológicos. El primer comentario, por ejemplo, dice que hace en ese libro es: la nación de Israel no puede ser ignorada, ¿verdad? Vemos a los judíos como un milagro en la historia, han sobrevivido como una raza única, etcétera, etcétera. De hecho, también dice, pueden rastrear seguridad continua desde hace 4,000 años hasta la fecha. ¿Sí? Pero ¿por qué es erróneo este comentario de este señor? ¿Qué respuesta daríamos a este comentario, verdad? Según lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Mira, aquí es muy importante que lo entendamos. ¿Sí? ¿Quién es un judío? Y mira, la respuesta la encontramos en Romanos 2, 28 al 29. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues el judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Perdón, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y cuando Él instituyó a la iglesia, ¿sí?, cuando inició el reino de Dios, ya no hubo esa división que se encontraba en la antigüedad. Judíos, gentiles, esclavos, etcétera, etcétera. Cuando se establece el reino en la tierra, la única división que hay es creyentes y no creyentes, perdidos y salvos. ¿Sí? Aquellos que están con Jesucristo o aquellos que no están o están en contra de Él. Únicamente son esas dos divisiones. Ahorita, dentro del Nuevo Testamento, el pueblo judío o la nación santa, el nuevo Israel, está constituido, ¿sí?, por todo aquel ser humano que ha decidido formar parte de la iglesia, de ese cuerpo, del reino de Dios. ¿Sí? Y ya dijimos cómo formamos parte o cómo empezamos a formar parte del reino de Dios, ¿verdad? Después del bautismo, después de que salimos en esos momentos en que nuestros pecados son perdonados y el Espíritu Santo reside en nosotros. Ok. ¿Qué dice aquí Romanos? ¿Quién es un judío? ¿Cómo Dios ve a los seres humanos en estos momentos? Pues el que es interior, ¿sí? ¿Quién es Israel? Gálatas 6, del 15 al 16, dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Aquí ya está el Israel de Dios. Una vez más te lo digo, ¿sí? Lo componemos todos aquellos que estamos formando o que formamos parte del reino de Dios. Ese es el Israel, ¿sí? Su pueblo, ¿sí? En estos momentos, ¿sí?,
No hay judío que pueda rastrear a sus ancestros más allá de 200 o 300 años. Es muy improbable. Este autor, Hal Lindsey, en su libro, ¿sí?, predice el regreso del Mesías en el año de 1988. ¿Sí? Él dice dentro de 40 años aproximadamente, a partir de 1948. 1948 fue cuando se fundó la nación de Israel, que para muchos proponentes de esta doctrina, para ellos es importantísimo, ¿verdad? Y como te dije ahorita, Israel deja de ser relevante para Dios, ¿verdad? Ahorita nada más son creyentes o incrédulos, salvos o perdidos, ¿verdad? O estás con Jesucristo o no lo estás. Si ya no, Dios únicamente hace esos dos tipos de división, ¿verdad? Entonces, aquí este señor en ese libro dice que dentro de 40 años, después de 1944, va a regresar el Mesías, ¿verdad? Y eso sería en el año de 1988 y efectivamente, pues no vino. No se cumplió lo que dijo este hombre, ¿verdad? Hal Lindsey. Dice, tú eres la generación que va a ver estas cosas, tú eres la generación que no va a ver muerte física, y espero estar en ese día físicamente para encontrarme con el Señor en las nubes sin ver la muerte. Y obviamente no pasó, ¿verdad? El regreso de nuestro Señor Jesucristo no se dio en el año de 1988, ¿verdad? Sinceramente, a mí me gustaría tener esa seguridad, ¿verdad? Sobre todo lo último que dice. Pero dudo en poner en peligro mi credibilidad con predicciones tan absolutas en vista de tantas otras predicciones que ha habido, ¿verdad? Y que también han fracasado, ¿verdad? Hay muchos hombres como este que han dado fechas del fin del mundo, del regreso del Mesías, y han fracasado, ¿verdad? Para 1988 el templo judío y la restitución de los sacrificios de Dios se llevarán a cabo. Y pues no, pasó el año de 1988, no hubo construcción del templo, no hubo restitución de esa, porque nunca lo va a haber y porque ya es irrelevante, ¿verdad? El pueblo judío, su objetivo fue traer al Mesías prometido, y eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí es muy importante notar algo. Ellos no lo aceptaron, ¿verdad? En ese tiempo. Ellos le dieron la espalda, ¿verdad? Entonces, Dios también los rechazó. Dios los rechazó. Él también habla de un falso profeta, ¿sí?, que ese se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18, ¿verdad? Y piensa que el falso profeta será de la tribu de Dan. Sí, eso es lo que dicen, ¿verdad? Los proponentes de qué son los premilenialistas, que va a haber un anticristo que se va a presentar al inicio de la gran tribulación, etcétera, etcétera, después del rapto famoso, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? Esa doctrina no la encontramos en la palabra de Dios. Hay un grupo, adventistas del séptimo día, ¿verdad?, que también pusieron fechas. Y él dijo que Cristo vendría a la tierra en 1843. Obviamente esto no sucedió, ¿sí? De hecho, cuando se llegó la fecha de 1843 y no sucedió, entonces pusieron otra fecha, 1844, ¿verdad? Y tampoco sucedió, ¿verdad? Y entonces lo que dijeron en ese tiempo, dentro de ese grupo religioso, dijeron que Cristo no vino porque pasó de un cielo a otro para realizar una obra conocida como juicio investigador. Bueno, en realidad yo no he leído al respecto, pero bueno, algo tenían que sacar para justificar el por qué no había venido Jesucristo en el año de 1844, ¿verdad? Los 1000 años, Apocalipsis 20, ellos están diciendo que van a ser 1000 años literales, ¿sí? No, ellos dicen que durante los 1000 años la tierra va a permanecer. Gracias, hermana Dora, Dios te bendiga.
va a permanecer, o sea, le dan literal, lo toman literalmente, ¿verdad? El milenio de Apocalipsis 20, ¿verdad? Ellos dicen que durante los 1000 años la tierra va a permanecer desolada. Satanás y sus ángeles estarán confinados aquí y los santos con Cristo se sientan en juicio sobre los inicuos, preparándose para un castigo final. Todo esto que yo te estoy hablando ahorita, que es escatología errónea, hay muchos videos. Sí, hay mucha información que sale en las redes sociales y desafortunadamente muchos lo creen. Sí, este es uno de mis objetivos, ¿verdad? Que tú invitarte a que estudies, a que te prepares, a que entiendas, a que comprendas, para que no te dejes llevar por cualquier doctrina. ¿Sí? Es muy importante esto. Testigos de Jehová. Hay otra manera que ayuda a confirmar el hecho de que estamos viviendo en los últimos años de este tiempo del fin. ¿Sí? Está hablando de 1968, ¿verdad? 1975, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente no pasó así, ¿verdad? De hecho, en 1914 dijeron que ya había venido Jesucristo, pero de manera invisible, o sea que nadie lo vio. ¿Sí? Entonces es muy importante. De hecho, hay algunos proponentes de este tipo de doctrinas que dice, por ejemplo, si nuestra doctrina es correcta, significa que todas estas cosas, incluida la gran tribulación, el renacimiento del Imperio Romano, el reinado del Anticristo y la batalla del Armagedón, deben de tener lugar antes del año de 1973, ¿verdad? Pues no ha tenido lugar en ese año, ni lo tendrá, ¿sí? Ni lo tendrá, ¿verdad? Y hay muchos históricamente hablando, ¿verdad? A lo largo de estos siglos que han tratado de poner fechas, ¿verdad? Agustín calculó que el final de la historia humana sería, también se llevaría a cabo en una fecha, pero en sus tiempos, en el 600, en el 500, ¿verdad? Y entonces, obviamente nunca pasó. Llega el año 1000, ¿sí? El año 1000. Entonces muchos aficionados, hubo muchos que empezaron a sacar escritos escatológicos diciendo que el 1000 o el 1034 era el año, el fin, ¿verdad? El fin. Y pues obviamente no fue así. La segunda venida en el 1044, en el 1065, ha habido muchas fechas que han dado. Esto es escatología errónea, ¿verdad? En 1911 un predicador de una iglesia bautista dijo: ha llegado la hora para el momento en que el Señor descenderá y reunirá a su iglesia consigo. Y eso obviamente no pasó, ¿verdad? En 1898, te estoy dando del siglo anterior, no, del 18, 19, sí, dijo: su venida, el rapto está cercas. Obviamente, ¿verdad? No pasó. Enero de 1963, un conocido maestro de la Biblia dijo: Jesús vendrá en 1968. Ay, y ya me pasé. Bien, vamos a dejarle aquí, vamos a continuar. Estás cordialmente invitado el próximo sábado, ¿sí? A las 8 de la noche, tiempo del centro, ¿verdad? Que son las 9 de la noche, tiempo del este, aquí donde yo vivo, ¿verdad? En el estado de Florida. Estás cordialmente invitado, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre escatología, ¿sí? Sobre el fin de los tiempos, ¿verdad? Vamos a tratar de comprenderlo y entenderlo. Vamos a seguir hablando más sobre escatología errónea. Gracias, hermano Talino, gracias a ti por darme la oportunidad. Vamos a ver cuál es el efecto de una escatología errónea, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene una escatología errónea? Entonces vamos a ver todo eso. Por lo tanto, aquí nos despedimos. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Que tengan muy buenas noches.